Gracias, Guillermo, por ese saludo. También nos estaba acompañando muy brevemente a ver, Jorge Mario, si quieres un saludo para ya dar inicio a la conferencia. Jorge Mario, que es líder ambientalista. ¿Estás con el Buenos micrófono? días. Ya. Buenos días para todos y para todos los compañeros. Bueno, en este momento me voy a presentar ya no como miembro alumno de Semilleros, sino como miembro y director de la Corporación Social y Ambiental. Eh, Esta corporación surge por la necesidad prácticamente, y lo tomamos como corporación, la necesidad de que ahí, lo explicamos en algún evento anterior, de que existen muchas personas con un espíritu y un corazón grande que quieren hacer muchas cosas loables por el medio ambiente, pero que terminan siendo encajonados en la política y encrucijados en que utilizan el medio ambiente como una bandera política. Eso es, Eso es horroroso y es lo más desastroso que ha venido ocurriendo en los últimos años en mi país. Entonces, la Corporación Social y Ambiental entra transversalmente a un campo donde hemos empezado a hacer ese tema de sensibilización y concienciación ambiental con las comunidades de base, con todas las personas que nos quieren escuchar, con los vendedores ambulantes, con las personas de la calle, con las personas de los barrios, con los niños de los colegios, con los muchachos de los institutos de educación superior, con las universidades. Entonces, por eso presentaba ahora de que sí, nosotros hemos llegado a un espacio donde el amigo Oscar Alfredo de Vicenzi, el cual fue mi compañero en la Federación Ambientalista Internacional, él era el presidente casualmente, por ese medio tuvo la generosidad de estar aquí en Bogotá con la Universidad Autónoma de Colombia, con la Facultad de Ingeniería, realizamos varios temas que desafortunadamente la politiquería en el país no deja nada bueno. Entonces, ese es el gran flagelo que tiene la parte ambiental hoy por hoy. Ese tipo de individuos que se meten y se inmiscuyen con un discurso muy bonito, muy elegante, pero que no dejan avanzar, porque en sus negocios verdes se queda todo el desastre ecológico de Colombia. Acabo de ver, yo vengo de la ciudad de Pereira, donde tuve la oportunidad, bueno, estaba en una dirigencia de índole familiar, estuve el día lunes, el día martes, algo muy personal, y desafortunadamente me encontré con un desastre de una crónica anunciada. ¿Cómo va a ser posible que debajo de de unos guaduales, el gobierno acepte que se creen barrios y pues se urbanicen como si nada, en las laderas de los ríos, casi en la ribera del mismo río, se construyen avenidas? O sea, esto sin ningún tema de planeación. Lo mismo hemos visto cerros que han sido prácticamente desmoronados, desmontonados, porque queremos es que los negocios verdes fluyan. Y yo digo que debe fluir en la vida. Entonces, ante eso y ante esa falta de sensibilización y concienciación ambiental, porque sabemos que se ha estudiado mucho en la parte, digamos, del sistema biótico, tenemos cualquier cantidad de libros, hay cualquier cantidad de normas, pero yo le agradezco y ojalá sea cierto lo de la ley 2111 del año anterior, que esto nos lleve realmente a regular y a penalizar esos delitos ambientales y a estos responsables, pues que pues de esto, pues que no lo vuelvan a hacer y que esto se empiece a dar con un tema ya de una conciencia ambiental general, que el país sea responsable de esos actos ambientales. Entonces nosotros que estamos estudiando Derecho, que estamos en las diferentes, ahora ya me meto como alumno porque pues yo estudié fue primero Derecho Ambiental y luego ahora estoy estudiando Derecho General en la Corporación Universitaria Republicana. Sí, he hecho infinidad de diplomados, he hecho cualquier cantidad de gestión, pero me siento que todavía me falta algo, y ese algo es encontrarme frente a una realidad de un país que está atravesado por todas las normas y que desafortunadamente a veces sirven es para no mitigar, sino para, digamos, de mejorar todo el sistema que tenemos. Entonces, a grosso modo quiero decirle, la Corporación Social y Ambiental, agradezco a Oscar Alfredo Di Vicenzi
a otras personalidades como Mario Tapia Retana, que también tiene un espacio muy agradable, y al compañero del semillero que vive en el barrio El Regalo. Yo soy vecino de él, yo vivo aquí en el barrio El Porvenir y casualmente tenemos unos vínculos pues muy afectivos, puesto que es un ejemplo, el barrio El Regalo le está dando un ejemplo al país de cómo poder hacer esas huertas de lo que está luchando Oscar Alfredo Di Vicenzi en Argentina, porque es un ejemplo, es un camino a seguir. Aparte de eso, de que él nos ha enseñado y nos ha dejado muy en claro que el suelo, nuestro suelo debemos de protegerlo. Debemos de protegerlo de qué? Pues de todos esos desastres ecoambientales que día a día se presentan. ¿Por qué? Por los fungicidas, herbicidas, bactericidas, toda esta contaminación del suelo y el afán de conseguir dinero de muchos, entonces estamos acabando con todo. Entonces la idea es poder empezar desde nuestros hogares a hacer un poco de conciencia y en estos espacios que tenemos, en vez de aplicarle cemento a estos espacios verdes, pues podamos hacer esa pequeña huerta que a futuro nos puede mejorar. Y el otro es un llamado también desde aquí para que quede en la conciencia, y yo sé que muchos seguidores de Oscar Alfredo en Argentina y en diferentes partes del mundo me están escuchando, es seguir con el proyecto que se lanzó hace unos años y es, volvemos a retomar los árboles frutales para las ciudades. Las ciudades tienen que revertirse de nuevo de árboles frutales. ¿Para qué? Para que la biodiversidad y todo el sistema biótico empiece a fluir. De lo contrario, con árboles de mentiras como los que estamos colocando en las ciudades, ni vamos a tener oxígeno, ni vamos a tener un sistema biótico aceptable. Entonces es por ahí por donde el llamado es urgente de que tenemos terrenos, hay municipios que tienen unos terrenos apropiados para generar este tipo de espacios, tenemos en las ciudades también, donde no podemos despreciar y desperdiciar estos espacios de terrenos con árboles de mentiras. Creemos que sí podemos empezar a hacer un tema de sensibilización y concienciación desde las bases. Podemos es mejorar ya en todo aspecto el sistema, por ejemplo, de los orgánicos, lo que hablábamos, que hay unas grandes propuestas, que ese COP21 de Francia se vuelva una realidad, que ese COP21, digamos, con el COP26 sea una verdad y no un sistema de índole político. Lo Perfecto. mismo, queremos que los estudiantes y nuestros compañeros pues tomen un poco de conciencia y de sensibilización en poder pues respetar la naturaleza, en pocas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Mario. Bueno, listo. Vamos ahora sí a dar inicio a nuestra charla, a nuestra conferencia. Ya nuestro conferencista desde Alberti, Argentina, está preparado. Listo. Voy a presentarles muy brevemente a Oscar Alfredo Di Vicenzi, periodista argentino, editor de la revista Mercosur y periodista de Pertenecer Ser, fundador y presidente de la ONG Un Surco por Familia. Él ha estado en congresos mundiales en el tema ambiental, ha sido ponente del Congreso de Torino, Italia, ha trabajado muchísimo en el campo desde el año 2002, ha recorrido parte de Latinoamérica y de América, mirando el tema del monocultivo, en fin, es uno de los promotores a nivel mundial de evitar que se les eche tanto insecticidas, venenos tóxicos a la agricultura, en fin. Oscar Alfredo Di Vicenzi es una de las grandes promotoras en el tema de una agricultura sana, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria que el país realmente y el mundo necesita. Entonces, bienvenido desde Albertine, Argentina, que está muy cerca a a Buenos Aires, creo que debe estar como a no sé qué tiempo debe estar, pero muy agradecido, Oscar Alfredo Di Vicenzi, por esta presencia. Los estudiantes, los promotores ambientales de diferentes partes de Colombia lo van a escuchar todas sus ponencias, el tema de la toxicidad de los alimentos, que es algo muy grave y esto generando mucho cáncer en el mundo, en fin, la parte de los monocultivos. Oscar Di Vicenzi hace poco concedía una entrevista y decía que es lo que más anhela, haber nacido en otra época, decía eso, cuando aún la naturaleza estaba muy perfecta como tal. Entonces, bienvenido, Oscar Alfredo, tiene la palabra, ya iniciamos tu conferencia. Mira, yo te voy a dar 10, bueno, porque considero que tienes que ponerle muy bien como ese precio, ¿viste? Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Bienvenido, Oscar Alfredo. Buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Tiene el micrófono apagado, sí. Muchísimas gracias por esta invitación y bueno... Oscar, está el micrófono apagado, ya.
El micrófono está apagado. Disculpe, Ya. ahí está, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación y poder compartir con ustedes la experiencia de este trabajo de unos pocos años. No llevamos tanto, este año estamos cumpliendo 20 años de recorrido desde Argentina y bueno, con la posibilidad de haber podido andar por casi toda Latinoamérica haciendo comparativas de lo que sucede con el monocultivo a nivel prácticamente global, ¿no? Esto de la incorporación de un agronegocio para suplantar a la agricultura. No soy uno de los amantes de decir que la agricultura es la que se utiliza veneno, todo lo contrario, como lo dice Restrepo, la agricultura es el arte de cultivar la tierra, el arte de generar alimentos sanos. Por eso es que desde el inicio propusimos hacer huertas escolares. Creo que uno de los lugares más importantes que tenemos en nuestra existencia de la educación es el jardín de infantes, la escuela primaria, los liceos, como dicen allí, y ver la posibilidad de trabajar con el tema de los niños, de los alumnos en distintas partes del país y de Latinoamérica, donde se pueda hacer una relación directa del alumno con la tierra, del alumno con el fruto, como decía Mario recién. Nada más importante que presentar proyectos en las alcaldías, en los gobiernos de Estado, en los gobiernos nacionales, de plantar árboles frutales. Parece una locura, en algunos lugares nos han dicho que es una mugre porque las frutas caen en las aceras y después el municipio tiene mucho trabajo en cuanto a la recolección, y estas cosas creo que están fuera de contexto cuando en realidad tenemos que estar protegiendo la única casa que tenemos, que es este hábitat, ¿no? Es el mismo que ustedes, cuidando los humedales, nosotros defendiendo el río Salado, que ha tenido el desastre ambiental de hacerle un gran dragado a lo largo de 600 kilómetros de su cauce, y esto genera un desequilibrio ambiental importantísimo, no solamente por la profundidad del calado, sino por la cantidad de especies que van a dejar de existir, porque los humedales no van a estar más, porque los humedales pasan a ser parte del patrimonio de la sojización, del monocultivo, de esta nueva forma de trabajar la tierra como si fuese un laboratorio a cielo abierto. Estas problemáticas que tenemos en la República Argentina no son ajenas a lo que pasa en casi toda Latinoamérica. Creo que lo que nos ocurre en el Valle Mutilado, que es en la Patagonia Argentina, las chacras de producción de bananas y de peras, que son una de las más importantes de la Argentina. De hecho, la capital de la pera es Allen. Allí se está instalando otro de los problemas que tenemos en común, tanto Colombia como Ecuador, como Perú, Bolivia y norte de Argentina, que es el fracking, el cambio de uso de suelos, donde la producción pasa a segundo plano y se empieza a generar grandes negocios con las corporaciones internacionales para hacer extractivismo, en este caso contaminar millones de litros de agua dulce para hacer la fractura hidráulica, y en esas chacras donde se producían las peras y las manzanas, las mejores peras y las mejores manzanas, pasa a ser solamente un emplazamiento para perforación, extracción de hidrocarburos, gas y petróleo con la fractura hidráulica. Fracking, que también hace poco tiempo en la zona de Santander y del César están haciendo las exploraciones sísmicas, y que en algún momento muchas de las ciénagas han sido secadas con altos terraplenes
con el cuento de que iban a criar ganado, cuando en realidad la obra civil y la obra hidráulica que se hacía en esos momentos, cuando pasé en el año 2015, no coincidía semejante inversión con lo que podía recaudar alguien que se dedica a la cría de ganado, en este caso de búfalos, cuando en realidad poco tiempo después se nos avisaba que allí se estaban haciendo exploraciones para ver si pueden extraer petróleo con el sistema de fractura hidráulica del fracking. Estas problemáticas las tenemos en común, desde la Patagonia Argentina hasta el Caribe. El extractivismo está instalado y lo que es más en común es el plan IRSA, que es un plan de desarrollo de infraestructura que a lo largo de todo el camino, desde el recorrido que se hizo de Argentina hasta Venezuela, era muy visible. Era tan visible que las carreteras que unen todos los países de Sudamérica son prácticamente desarrollos de obra pública maravillosa y que no están al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de las corporaciones para hacer el transporte y para sacar la materia prima que se está extrayendo en cada una de las regiones. Recuerdo haber pasado por la zona de Mollendo, en el sur de Perú, y una de las obras más importantes que se estaba haciendo en aquel momento, desde el viaje de 2008 al 2015, recorriendo de Mollendo a Punta Corío y a Mataraña, que es un puerto que se puso, que se hizo para ser parte de esta infraestructura a nivel latinoamericano, tenía que ver con el trazado de rutas que venían desde el norte de Chile, que venían desde el norte de Bolivia y que hacían confluencia en la zona de Arequipa, y que en realidad para la población no era de mayor importancia, sino que eso tiene que ver con la instalación de nuevos puertos y que a través de esos puertos pudieran tener salida de la materia prima de toda la zona sur a través de puertos del Pacífico. De hecho, la mayoría de los puertos del Atlántico están también conectados con la gran hidrovía, que es la hidrovía Paraná, y que por allí viene la soja desde Bolivia, desde el sur de Bolivia, pasa por gran parte del Chaco paraguayo, una zona deforestada, devastada por la agroindustria y seguramente que en algún momento también por nuevas exploraciones sísmicas para hacer extracción de petróleo. Estas hidrovías están al servicio de las corporaciones, al servicio de la agroindustria. Agroindustria que no es para combatir el hambre del mundo, porque ustedes saben que la FAO fue fundada en el año 1946, siempre el latiguillo ha sido que iban a combatir el hambre del mundo. Estamos en el año 2022 y el hambre del mundo se sigue acrecentando con grandes problemáticas en distintas regiones donde no se tiene acceso al agua, donde no se tiene acceso a los alimentos, y que en algunos lugares, como por ejemplo en Colombia, la ley 710, corríjame si me equivoco, que es la ley de semillas, hace que el campesinado no pueda tener pertenencia en la semilla que está guardando cosecha tras cosecha, porque están obligados a comprar la semilla transgénica de las corporaciones. Esto mismo se trata de implementar en los distintos países donde la agricultura pasa a ser agronegocios y donde el campesinado es expulsado. Y no solamente el campesinado, porque esto es un gran problema social, un problema cultural, un problema sanitario. Cuando se expulsa el campesinado, junto con el campesinado se está expulsando a las familias. Cuando se expulsa a las familias, se están cerrando establecimientos educativos rurales. Cuando se cierran los establecimientos educativos rurales, se expulsa al campesinado, se expulsa a la familia, es allí donde comienzan a funcionar los pools de siembra, que en realidad están nada más que para producir commodities. No producen alimentos. Nosotros aquí en la Argentina y puntualmente en nuestro pueblo, que es Alberti,
decimos que son grandes productores pero de cáncer, porque evidentemente que la gran cantidad de millones de litros de agrotóxicos, porque no nos permitimos decirle fitosanitario como lo maquillan en la letra de algunas leyes o algunas ordenanzas que le dan prioridad a la renta y no a la salud pública. La salud pública en nuestro país está en jaque desde hace muchos años. Tenemos muchísima literatura científica de muchos científicos. Uno de los referentes más importantes es el ya desaparecido doctor Andrés Carrasco, que demostró que en embriones que los venenos modificaban genéticamente a los embriones. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se habla de que hay que cuidar la salud de la gente? Cuando en todos los países, en uno de los países pequeños pero con mucha fortaleza es el Uruguay, que ha sido también invadido por la sojización, no solamente por empresarios argentinos, sino también por empresarios de Brasil, que aprovechando de las comodidades de las leyes que no le tributaban mayor importancia y que le salía más barato producir en esos países porque no tenían que pagar la renta al Estado, como se paga en la Argentina en las retenciones de los transgénicos. Esto ha generado un cambio estructural en la cultura de cada uno de nuestros países, ya que, como veníamos diciendo, al caerse la estructura familiar, al caerse la estructura educativa y que las políticas terminen siendo cómplices de los negocios y de la renta del agronegocio, prácticamente estamos en total, ¿cómo decirlo?, indefensos, porque las leyes están todas. En Argentina tenemos muchas leyes muy bien redactadas, perfectamente planteadas, pero que no tienen cumplimiento. Y esto obedece a una gran corrupción existente, porque si hablamos de problemas ecológicos, ambientales en toda nuestra Latinoamérica, es a partir de la corrupción existente. Si no existiera semejante corrupción en toda Latinoamérica, creo que no estaríamos en este momento planteando tantas problemáticas sociales, ecológicas y ambientales y sanitarias, porque en realidad estaríamos atendiendo proyectos locales, proyectos de desarrollo, proyectos de huertas escolares, proyectos de huertas comunitarias, huertas familiares, y apoyando a un campesinado para que pueda ser próspero en su gran tarea de producir alimentos sanos, libres de venenos y libres de transgénesis. Creo que se ha cambiado la topografía directamente, porque en lugares donde había bosques, esos bosques han sido talados, primero han sido incendiados, porque así como existen las leyes, existen grises para poder entrar y a partir de esos grises decir que, bueno, si tenemos una ley donde permite el desmonte parcial, uno puede entender o interpretar que el desmonte parcial es hasta el 99%, y ahí es cuando empiezan a caer los bosques nativos. Ahí es donde la gran cantidad de montes, y uno de los casos más puntuales y en los últimos meses, es la prácticamente desaparición de una de las selvas más importantes de la República Argentina, que es la selva paranaense, una selva que está en jaque por la cantidad de incendios y por la gran sequía de los últimos meses, y me puedo animar a decir los últimos años. Gente como Juan Carlos Furlan, que está trabajando continuamente en sus chacras, se ven imposibilitados de producir porque no tienen acceso al agua, porque el agua, que era lo más importante de esa zona subtropical de la República Argentina, está en jaque. ¿Por qué? Porque gran parte del caudal de agua que existía en esa región era por las lluvias. Mucha cantidad de lluvia en distintas épocas del año, pero también por el paso del Paraná. Y el paso del Paraná
está secuestrado aguas arriba, porque están las represas. Por ejemplo, la represa de Itaipú, que está operada por Brasil, Paraguay y Argentina. Las represas también en el Paraná de Yacyretá, que hace grandes inundaciones en la zona del represado, con una mortandad de especies citícolas, pero que en realidad está al servicio de la industria de la energía. Todas estas complicaciones hacen que nuestros pueblos terminen siendo cobijados en las ciudades, grandes ciudades, en las urbes, y se van ampliando los cordones de pobreza. Porque ¿qué hace un campesino que durante toda su vida ha labrado la tierra, que ha aprendido a amar a sus plantas, a sus frutales, y que a partir de allí ha alimentado a su familia, si termina siendo expulsado de su territorio y termina en los cordones de las grandes ciudades, en las metrópolis, sin posibilidades de tener acceso a la tierra ni a producir sus propios alimentos? Terminan en la indigencia. Y qué casualidad que los grandes pools de siembra lo que realizan es esto, ¿no? Ir arrasando montes y comunidades, ni hablar de las comunidades originarias, que han sido saqueadas y robadas por gobiernos y por privados, para estar también al servicio de la sobreexplotación de la tierra. El acceso a la tierra en estos momentos en la Argentina es un sueño imposible de realizar, por el costo que está teniendo por hectárea en zonas productivas y también en zonas improductivas, porque las zonas improductivas para el gran negocio, porque le dicen zonas improductivas a las zonas donde hay mucho vinal, donde hay mucha vegetación, donde hay mucho monte. Es improductiva para el negocio, pero realmente son las zonas más importantes que tenemos, que cuidan la tierra, que le dan la protección al suelo para mantener la humedad, para que se pueda producir el ciclo de la naturaleza, para que las lluvias puedan estar con un régimen normal y no como lo que está sucediendo en la zona norte. Todo esto ha hecho que nosotros pudiéramos hacer un trabajo, un relevamiento prácticamente invisible, porque a los gobiernos y a las corporaciones no les interesa, porque ellos tienen un discurso único, y ese discurso único es a partir de grandes sumas de dinero que se van repartiendo. Son los negocios de los verdes, pero los verdes dólares, que se reparten en los medios de comunicación, que se reparten en las universidades. He tenido la insatisfacción de asistir a universidades donde eran patrocinadas por empresas extractivistas y contaminantes, y en nuestro pueblo algunos de los establecimientos educativos de nivel secundario que son prácticamente subsidiados con donaciones de empresas multinacionales como la Monsanto. En otros lugares la aparición de las corporaciones entregando donaciones van lavando su olor, el olor a muerte y a desastre que estamos teniendo. Y esto no es magnificarlo para nada, porque todos en cada uno de nuestros hogares tenemos venenos, y los venenos los estamos consumiendo como si fueran naturales. A veces nos oponemos a decir que un tomate es orgánico o no orgánico. Creo que la mejor forma de llamar al tomate que no es natural es un tomate transgénico, un tomate fumigado, un tomate híbrido. En la zona de Perú, la zona de Moquegua, la zona de Arequipa, las plantaciones de tomate se están teniendo entre 14 y 15 fumigaciones. Esos agroquímicos son los que consumimos cuando llegan a nuestra mesa. En nuestra mesa no solamente llega el agroquímico que se tira en el campo, también en los distintos pasos que se va dando a esta industria de la alimentación, que es la industria de comer chatarra. Si fuese alimentación estaríamos hablando de alimentos sanos. En este proceso, para que el tomate pueda llegar a los mercados después de miles y miles de kilómetros y de consumir miles y miles de litros de combustible, están
siendo rociados también, y también pagan la cuota, por decirlo de alguna manera, o el pasaporte para ingresar al mercado, que es cuando están siendo testeados en la entrada de los grandes mercados, para que institutos como el SENASA en la Argentina no haga investigación de rastros o trazas de agroquímicos, sino que los estén pasando por rayos para que esos tomates puedan llegar al mercado libremente. De esto tenemos prácticamente un montón de ejemplos que son muy fáciles de comprobar, pero que claro, cuando la población está preocupada y ocupada en poder sostener su microeconomía, es muy difícil pedirle que esté también tratando de hacer su propia huerta o de producir sus propios alimentos. Una cosa que a veces se ve casi imposible de las grandes ciudades, pero de las pequeñas poblaciones como la nuestra es muy viable tener un 10 metros cuadrados de tierra y donde poder hacer los propios alimentos. Lo mismo sucede en las grandes ciudades, donde hay muchísimos compañeros que practican esto de las huertas urbanas, y es maravilloso ver cómo pueden producir sus propios alimentos. Pero más que producir sus propios alimentos, están generando un cambio de paradigma, están generando conciencia, y estamos volviendo a lo que en algún momento nuestra Latinoamérica fue, ¿no? Productora de alimentos. La Argentina ha sido el granero del mundo en algún tiempo, y hoy somos el granero de commodities, pero lo que se esconde es la gran cantidad de enfermos oncológicos que tenemos en todos los territorios. Todos los territorios están impactados por los venenos, tenemos aguas impactadas con venenos, los cursos de ríos están recibiendo el precolado de las primeras napas, y también los canales clandestinos que se hacen a espalda de los gobiernos y con la complicidad de muchos funcionarios. Todo esto parecería muy desalentador, pero lo cierto es que en todos nuestros territorios y en todas nuestras repúblicas hay gente que tiene la propuesta de hacer cosas y proyectos que son a partir del hacer. Creo que lo más importante que tenemos en muchos de los lugares que hemos visitado es gente que ya viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero que por lo menos hasta que se le ocurra al sistema de comunicación visibilizarlo, va a ser muy difícil que sea tan contagioso, porque evidentemente que es mucho más importante hacer publicidad a distintos productos de la industria internacional alimenticia, y no de los productos que va recibiendo las ciudades con poca traza de gasto energético, y que son realmente la mejor forma, ¿no? Los desarrollos locales. Esto me pasó en Imata. En Imata es el sur de Perú, después del lago Titicaca. Me encontré con una pequeña población. He hecho un video que recuerdo que decía que era un revés al capitalismo, donde los productores, el campesinado, los pueblos originarios, llevan su producción de huerta, su producción de las chacras, los cueros, todos a una plaza, y ahí se concentran para vender todos sus productos, y pagan simplemente o tributan simplemente, creo que eran algo de un sol al municipio, para el cuidado del espacio donde intercambian, donde hacen trueque, y donde es un gran mercado a cielo abierto, donde no intervienen los intermediarios, y donde los precios los regula directamente y los pone directamente el productor. Estas son las cosas maravillosas que había que copiar en muchos lugares, pero claro, es muy extenso nuestro territorio y hay muchas problemáticas, muchos incendios, como dice nuestro compañero de Un Surco por Familia, Carmelo Gagliotti, muchos incendios para tan pocos bomberos. A mí me gustaría que esta charla sea un poco más interesante si interactuamos y donde podamos tener preguntas y respuestas. Mi trabajo es trabajo periodístico. A veces
Cuando me dicen que soy ambientalista, reniego de eso, porque prefiero ser alguien que trabaja por la ecología. Y al recorrer distintos lugares de Latinoamérica y bueno, y haber tenido la posibilidad de ser invitado en Europa para exponer en el tercer Congreso Mundial de Educación Ambiental, me permitió tener contacto con muchas culturas diferentes y muchos trabajadores de cada uno de sus territorios. Es mentira que nadie es profeta en su tierra. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de predicar hasta el cansancio que se puede producir alimentos sanos y que a partir de consumir alimentos sanos podemos tener una mejor salud pública, con una población sin tantos problemas oncológicos, sin tantos problemas que son resueltos con la industria farmacéutica. Me gustaría que haya preguntas y que podamos intercambiar entre todos nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias, Oscar Alfredo. A ver, como lo dice Oscar Alfredo y Vicenzi, quiere establecer un diálogo entre los participantes. Entonces, bienvenido a las preguntas y inquietudes. A ver quién quiere preguntar, aportar, para que generemos un diálogo sobre todo la experiencia que él ha tenido recorriendo casi toda América, conociendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo hago la primera pregunta, Oscar Alfredo. ¿Cuál ha sido su experiencia aquí en Colombia? ¿Qué más le ha impactado aquí en Colombia cuando ha estado acá? Bueno, una de las cosas que más me impactó en Colombia es la oportunidad que tuve de recorrer la zona de Santander y el César, recorrer en canoa el río Lebrija y el San Alberto, que dicho sea de paso con muy poco cauce, y algunas de las zonas que eran ciénagas y que había pescadores que vivían de esas ciénagas y que hoy se han tenido que convertir a la fuerza en agricultores, porque evidentemente que las ciénagas ya no existen porque no hay escurrimiento de aguas y porque se han hecho terraplenes de 7 u 8 metros y donde los ríos quedaron encasillados. Pero lo que más me sorprendió de ese recorrido, que fue algo así como 2 horas en lancha, fue documentar la cantidad de agroquímicos que se utilizan en las plantaciones de bananas a muy pocos metros del cauce del río. Eso sí me impactó y mucho, porque pensaba que solamente el veneno se utilizaba en las veredas del eje cafetero y que lo hacían los trabajadores con mochilas, como he documentado en la zona de Pereira, en la zona de Medellín. Y que me preocupaba mucho, ¿no? Porque en realidad ese trabajo de recolección de café en esas veredas y en esas inclinaciones es un trabajo muy, pero muy riesgoso. Pero lo que más estaba en riesgo allí es la salud de muchos de los trabajadores, porque algunos que he entrevistado, el problema de las articulaciones de las manos es muy notorio y visible, y la cantidad de venenos que se utilizan también, porque directamente lo están respirando ellos en el momento en que lo están arrojando. Por otro lado, creo que Colombia fue uno de los países donde se impulsó y se legisló para poder envenenar con total legitimidad del Congreso muchas plantaciones, incluyendo las plantaciones de coca, ¿no? Que es un tema que vale destacar, porque para nosotros la coca es una planta, no es la industria del narcotráfico. Que se transforme luego, sí, pero lo que ha pasado en esas zonas es la gran cantidad de personas que han recibido esa lluvia de venenos para combatir un flagelo que en realidad debería haber sido de alguna otra manera, y no dándole la entrada a otro gran asesino como son los agrotóxicos, en mi opinión. Muchas gracias, Oscar. Aquí tenemos ya una fila de preguntas. Entonces, primero Helen, después sigue Hugo Bernal. Bienvenido, Hugo Bernal, de la Magna Fraternita. Ya ahorita tendré la oportunidad de saludarnos y hacer la pregunta. Helen, bienvenida. Helen Damaris.
Sí, prefiero la buen día y me escuchan bien. Sí, ya te Qué pena estamos haber llegado escuchando. tarde, primero, y segundo que estoy en la calle, entonces si hay ruido exterior es por Ah, eso. listo. Entonces, sabía que el tema era sobre alimentación sana y demás. Entonces, una duda que yo tenía cuando supe de la charla era sobre, digamos, se habla mucho hoy en día sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Y es como esa posibilidad que tienen los pueblos de poner sus reglas de cómo cultivar y demás. Que en Colombia, digamos, no está muy bien llevada esa soberanía alimentaria, de hecho creo que es casi inexistente. Y pensaba que tal vez esa soberanía alimentaria que no es posible tener en Colombia, pues también afecta que no hayan cultivos de calidad o alimentación sana tampoco, por el tema de los químicos y demás. Pero entonces pues no estoy muy segura con respecto a esa idea mía. Y quisiera saber si me la pueden como, no sé, explicar ustedes un poco. Perfecto. Entonces, Oscar Alfredo, él es un experto en el tema de soberanía alimentaria. Sí, realmente llama la atención que uno crea que en nuestros países no tenemos soberanía alimentaria y que no existe un campesinado que está trabajando. Eh, por ejemplo, en la zona de Santa Rosa, en la zona de Nistrato, Risaralda, he visitado muchísimos lugares donde se ejerce el derecho a la alimentación, se ejerce la soberanía alimentaria, donde hay una ruralidad que impulsa hacer un buen uso de la tierra y sin agroquímicos. En la zona de Pereira me he entrevistado, se escucha mucho ruido, he entrevistado a guardianes. Si pulsa el micrófono la señorita para que no entre el ruido ambiente. Ah, muchas gracias. En la zona de Pereira, donde me he encontrado con esos viejos que son guardianes de semilla, que andan con su semilla en el bolsillo, creo que hay una mirada desde la urbanización, que la comida está en el supermercado cuando en realidad el alimento está en nuestra tierra, ¿verdad? Y aquí en Argentina a veces decimos que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes y a nuestros niños que el alimento sale del trabajo de la tierra, sale de esto, de tener contacto directo con la pacha y tratar de defender algo muy sagrado que son las semillas. Las semillas son patrimonio de la humanidad y resistencia de los pueblos, lo dice la gente del movimiento Sin Tierra de Brasil desde hace mucho tiempo, lo dice la Vía Campesina también. Pero en Colombia he tenido la oportunidad de visitar muchísimos lugares donde ejercen directamente la soberanía alimentaria, y que si volvemos al tema de la ley 970 es, si me pueden confirmar si es 970, por ahí estoy equivocado, la ley de semillas. Sí, la ley 970 fue derogada, pero ahora salió otra igual. Sí, la 970. Salen igualitas y copiadas para todos los países. Estas leyes hacen que el que produce alimentos sanos esté obligado a desistir de sus semillas y tener que ser rehén de las corporaciones o de la venta de semillas en todos los países de Latinoamérica. No solamente se ha dado en Colombia, bueno, en Perú fue, creo que en el 2015 hicimos una presentación que fue por la Federación Ambientalista, y pedíamos al Congreso que aplazara 10 años más el ingreso de los transgénicos en el territorio. Legalmente era una opción, pero cuando vos ibas al territorio te encontrabas con que ya se estaba interviniendo en todos los territorios con ensayos, como se le dice, ensayos de transgénicos para ver qué posibilidades tenían de legitimarlo, legalizarlo a través de los congresos. Y después de eso viene la historia que ya les había contado, pero sostengo que en Colombia hay mucha producción orgánica, como le dicen, y hay mucho interés en defender la salud, defender la tierra, defender el terruño. De hecho, aquí en Argentina, y bueno, he tenido la suerte también de entrevistarme y charlar con Jairo Restrepo, es un referente importantísimo en todo lo que tiene que ver con una agricultura sin venenos y en defensa del campesinado, y eso sale de Colombia, no sale de Argentina.
Así que creo que sí, que hay mucho trabajo, mucho proyecto y mucho hecho. Que no se visibilice es otro tema. Gracias, Alfredo. Sigue ahora Hugo Bernal, después sigue Laura Isabel. Profesor Hugo Bernal de la Magna Fraternitas, para que des un saludo. Sí, muchas gracias, profesor, por la invitación. Felicitaciones al profesor Alfredo. De verdad es un tema que es importante socializarlo, que las personas nos sensibilicemos y generemos ese tipo de prácticas. Especialmente con estas charlas, pues se nos van ampliando mucho más los conocimientos. Una de las preguntas y de las inquietudes que igual tenemos a través también, nosotros promovemos tanto la parte de los cultivos urbanos, el naturismo también, unas prácticas que sean libres de agroquímicos. Siempre hemos tenido pues unas situaciones, especialmente en las grandes ciudades, que el problema, digamos, de costo-beneficio, que todavía pues es una situación de estado de conciencia de la persona, que si quiere tener salud, pues naturalmente hay que costear y hay que ver que eso tiene un valor, tiene un costo, pero que ese costo genera unos beneficios a largo plazo como son la salud. Entonces, mi pregunta va dirigida, profesor, a ver cómo, digamos, qué estrategias o qué posibilidades tenemos, primero para generar una producción más, digamos, que sea, porque hay mucha dificultad cuando se aplica en las granjas urbanas, que la lechuguita se va a preparar, entonces resulta que la lechuga no se generó bien, porque claro, hay un tema también de conocimiento respecto a los nutrientes, pero ¿cómo hacer para que se sensibilice la persona respecto a que el beneficio que va a recibir tan a largo plazo es mucho más económico, en términos económicos es mucho mejor, mucho más rentable, que ir al supermercado, que es muy fácil y se adquiere la lechuga inmediatamente? Entonces, ese sería como el tema alrededor de eso que han tratado en su experiencia, cómo han manejado ese tema. Muchas gracias. Gracias a usted. Creo que cuando entendamos que la salud no tiene precio, allí no haremos comparativa de mercado, ¿verdad? También tenemos que entender que para que esa lechuga pueda germinar, para que cada una de las semillas de un huerto, ya sea urbano, rural, comunitario, tiene que haber alguien que sepa del tema, que conozca y que tenga experiencia de haber trabajado la tierra y que contagie a los jóvenes para que esos jóvenes entiendan que no se puede hacer una comparación, porque si no terminamos en lo que me ha dicho un joven, que es mi hijo, y que decía, en realidad lo que hay que hacer es producir, porque si yo tengo que ir a trabajar tantas horas para comprar tantos kilos de alimentos, y si esos alimentos yo los puedo producir en mi casa, y en el tiempo que tengo de ocio puedo hacer mi actividad, él es artista, es músico, en realidad está ganando muchísimo más tiempo y muchísimo más dinero. Por supuesto que no es aplicable para la gente que por allí vive en una gran ciudad y que su trabajo es en una fábrica con muchas horas y que tiene poco tiempo para trabajarlo en su pequeño espacio de producción, que puede ser una huerta, ya le digo, rural, urbana, en un balcón o en un patio. El mezclar el dinero con la salud creo que es un gran error, porque no hay forma de equilibrarlo, no hay forma de proponer que si uno consume alimentos libres de agroquímicos y que no sean transgénicos, en el mercado te van a decir que es mucho más caro. ¿Por qué? Porque aparece el gran negocio. ¿Cuál es el gran negocio del orgánico? Son las certificadoras. Entonces, ¿por qué yo tengo que demostrarle al consumidor que mi producto no es un producto de una huerta y que está libre de venenos y de transgénicos? Cuando en realidad
la industria, la corporación nunca nos demuestra que ellos con sus venenos y con sus transgénicos no nos están enfermando. ¿Se entiende? Aparecen los negocios paralelos y las certificadoras son los grandes negocios paralelos que son prácticamente lo mismo que el gran negocio global de la agroindustria, porque los costos son elevadísimos para poder certificar y en realidad estamos entrando en otro terreno, porque si un pequeño productor de 4 o 5 hectáreas está pensando en hacer 1 hectárea de lechuga, una de zanahoria, una de papas, y su cabeza está volando en dinero diciendo que va a exportar, cuando en realidad su propia zona, su propio territorio está necesitando de esa producción y que la podría vender prácticamente sin tantos exámenes para poder cruzar fronteras, porque los únicos que cruzan fronteras, le cuento, son los transgénicos. Yo he tenido que mostrar muchas veces mi pasaporte desde Argentina hasta Venezuela o hasta, por ejemplo, El Salvador o Cuba. Cada vez que ingresaba mostraba mi pasaporte, cosa que no ocurre cuando los transgénicos a través de las carreteras pasan por las aduanas. ¿Se entiende? No sé si está respondido la pregunta. Sí, no sé, profesor Hugo, ¿alguna a esto o vamos con otra pregunta de Laura Isabel Mosquera? Sí, disculpen, sí, muchas gracias, profesor. Muy acertada su respuesta y realmente varios puntos adicionales que son importantes a tener en cuenta. Muchas gracias. Perfecto. Creo que Laura Isabel abandonó, no sé, no esto, pero bueno. Bueno, seguimos con los diálogos, por favor. ¿Quién más quiere dialogar? Guillermo, no sé si quieres a Guillermo Torres, que está acá paseando su finca, los aledaños de Villaleiva, ¿no? Sí, Guillermo, tiene la palabra. Pues es que está el micrófono cerrado. Buenas. Ya, ahora sí me escuchas. Sí, ya lo escuchamos. Buenas tardes, Guillermo. ¿Apagaste el micrófono? Sí. Ya. Ahí está bien. Sí. Bueno, mira, es que esta es una huertica que trabajamos ahí con unos amigos, aquí en un terrenito relativamente pequeño, pero es muy bello ver cómo la naturaleza es tan amable y generosa. De hecho, fue en la pandemia que me vine a vivir acá, pero imagínate tú que la tierrita da para todo. Entonces este es un ejemplo. Esta huertica la hacemos con amigos solidarios, compartimos después pues los alimentos. Aquí hay una variedad de lechugas, repollos, acelgas, espinaca, repollo, plantas medicinales, malanga. También hemos recuperado la agricultura local, encontrando especies productivas que utilizaban nuestros ancestros, los indígenas y todo, que se habían olvidado con la gastronomía española. Uh-huh. Entonces nosotros procuramos acá en Villa de Leyva, pues hay una gran vanguardia en ese tema. Aquí hay mucha gente metida en el cuento esto de la agricultura orgánica, de la permacultura. Tenemos una minga que nos reunimos cada mes en una de las fincas y todos trabajamos en minga para la huerta o las labores así campesinas, ¿no? Entonces quería compartir con ustedes en vivo y en directo la situación de la huerta, y que es una maravilla, ¿no? Es una actividad no solamente física o alimentaria, sino una reconexión con todos los elementos constitutivos, que es el bosque. Allá pueden contestar ustedes, el bosque es un bosque nativo, uh-huh, conservado, es una reserva, tiene como 7 hectáreas, y allí, ¿aló? ¿Me están oyendo? Sí, lo estamos escuchando. Entonces, como ustedes van a ver ahí el bosque, ese bosque que se ve atrás, es una reserva como 7 hectáreas de vegetación nativa.
tenemos unos recursos de agua muy interesantes porque quedamos cerca del sistema de flora y fauna de Iguaque. Entonces es un territorio muy interesante y con un pasado ancestral muy profundo, porque aquí en este territorio se llevó a cabo la religión bachueica durante 3000 años. Entonces este territorio quedó muy impregnado. En ese sistema cercano que es el de Iguaque hay una laguna sagrada donde es toda la génesis del origen de la humanidad muisca. Entonces hay una trayectoria interesantísima, un lugar donde hay mucho patrimonio arquitectónico, ambiental, paleontológico. Somos un lugar, entonces hemos acá hecho muchas cositas. Pero bueno, volviendo al tema de la huerta, yo sí les aconsejo que cualquier pedazo de tierra es perfecto para hacer algo, y esa relación alimento, espíritu, es una conexión bien interesante. De otro lado, pues es algo sencillo, amable, rápido. Y bueno, el último comentario para no tomar más tiempo, entre ojalá muchos que podamos tener, porque eso se trata de pasar experiencias, pero a mí me gusta mucho hablar con los hechos, más que teorizar, ¿no? Muy cierto. Y eso, por eso les mostraba, hablando de huertas, pues las cositas ya así bien. Yo quisiera hacer una anotación especial en el tema de la agricultura urbana, porque en los años 90 yo tuve la oportunidad de tener una consultoría ambiental, de las primeras que habían aquí en Colombia, en Bogotá, y trabajé, como decía, con la administración Mocus y todo esto. Y allí, en uno de los proyectos en la comunidad, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, y en la comunidad de San Cristóbal Sur y los bordes de Ciudad Bolívar, sugerimos y nosotros propusimos que porque cuando ustedes observan, la gran mayoría de esas casas en desarrollo en los barrios deprimidos de Bogotá han dejado siempre como una placa de concreto. Esa placa de concreto es perfecta para hacer huertas comunitarias o huertas personales, solamente organizar y promover cómo se hacen, y eso se hace en materas, es algo muy agradable y tendrían funcionando las familias. O a veces, en ese tiempo nosotros propusimos que se organizara un modelo piloto para la producción de árboles para los parques y para todo el sistema urbano. Entonces, hasta ahí llegó, sino que lastimosamente, como ustedes bien lo comentaban, pues a veces no hay una buena disposición desde el punto de vista de la política, que siempre termina echando para atrás todas las iniciativas ciudadanas que no estén metidas en la corrupción. Así de fácil, ¿ves? Cierto. Bueno, pero esos son temas. El caso es que la agricultura orgánica tiene un futuro enorme. Yo creo que se le debía proponer a que en el POT y todas estas cuestiones, que los mismos lugares, en los edificios y zonas residenciales masivas, pues hombre, que haya por ley un territorio de huerta. Un huerta que no es tanto, aunque surte efecto y sirve para alimentar muy bien a la gente, pero tendría ese contacto con la naturaleza, esa necesidad del hombre de volver nuevamente a ese origen tan bonito de tener contacto con la tierra, porque eso no es solamente eso, el hecho de tú hacer una huerta también te comunica no solamente con la tierra ni todo, sino contigo mismo de alguna manera. Y de hecho también se tiene la posibilidad de valorar lo que se consigue en los supermercados, porque es que esa desconexión de las grandes urbes con lo rural y todo este tipo de cosas no sensibilizan a la gente, que cuando ven allá un talego de papas acá de Boyacá, eso han tenido que sudarla también la gente acá, los campesinos. Entonces es decir, la tierra es volverle a la dignidad también a los trabajadores del campo a través de eso.
pero necesitamos hacer proyectos. Aquí mismo, aquí me está visitando un hijo mío, sociólogo, que precisamente está trabajando allá en el distrito también, en huertas comunitarias, pero lo hacen un poquito, digámosle, comillas, subversivamente, porque se apropian de lugares propios, públicos, para mostrar eso. Entonces yo creo que eso deberían ser políticas públicas, como decía uno de los compañeros, para integrar tanto no sería casi que ese ritual que es el sembrar y tener contacto con la tierra a través de algo amable, bonito, generoso y viable, porque es que tú vieras esto, tú siembras y le echas agüita y cuidas y eso se da cantidad de comida. Yo en la pandemia yo no sabía qué hacer, lo que me tocaba salir aquí en la camioneta a regalarle a mis amigos repollos y cosas, porque no alcanzaba yo a comer en un pedazo, como lo vieron ustedes, de 10 por 10 metros, imagínate. Y es rápido, entre otras cosas es rápido y es delicioso. Entonces, nada, yo quiero felicitarlos a ustedes en este semillero y que si parte de las grandes banderas, una de las grandes banderas del ambientalismo es eso, las huertas colectivas, las huertas comunitarias, y es toda una línea muy interesante y banderas que debemos nosotros llevar interesantísimas, eso de la seguridad alimentaria. Aunque voy a atreverme 3 minutos más para considerar de que otra propuesta, hace poquito yo viajé por todo el Magdalena Medio aquí de Colombia y todo eso hacia la costa, y resulta que me di cuenta de esa inequidad tremenda de la tierra, hay una inequidad tremenda, las mejores tierras y todo están en manos de grandes terratenientes, extensiones inmensas, inimaginables, la mejor tierra del mundo, que es el Valle del Magdalena, imagínate. Y allá un poco de vacas como reinas, imagínate, que no les falta nada y todo, y la población ha sido a través de la violencia y el despojo y el paramilitarismo y todos esos problemas, es arrinconar unas poblaciones pobres, que es increíble. Por ejemplo, tuve oportunidad 3 poblaciones muy emblemáticas en todo el corazón del Magdalena Medio, rodeados de las tierras más fértiles del mundo, y poblaciones encerradas en la pobreza absoluta, en una crisis alimentaria impresionante. Y yo decía, es increíble que rodeados de la tierra más fértil del mundo, que con solamente 10 hectáreas un pueblito de esos come y que te come, ¿me entiendes? Frutas, yuca, plátano. Con 10 hectáreas, un pueblito de 10.000, 20.000 habitantes come, imagínate, en una cosa colectiva y todo. O sea que tenemos que tener una reflexión tremenda, y estas banderas de la seguridad alimentaria y de las huertas caseras y todo, no tiene que volverse también una gran propuesta a nivel mundial, pero especialmente en el latinoamericano, nosotros, como rescatar ese contacto con la tierra. Todos tenemos que comer. Proyectos como ese, en un pueblo, tener una huerta colectiva que sea de la gente, como eran los indígenas, tenían unas huertas donde comía todo el mundo, pero claro que todo el mundo trabajaba. Entonces nos hace falta tener creatividad. Yo creo, a estas alturas del paseo, después de haberle entregado más de 50, 40 años al ambientalismo completo, y ahora compartiendo las experiencias, que sí se puede, es decir, hay que seguir y darle. Cuando nosotros nos enfrentábamos al tema ambiental, ni siquiera la palabra existía. Nosotros, como Ricardo conoce, fuimos creando hasta un metalenguaje. Todo ese metalenguaje lo fuimos creando desde la semiología misma, y para desarrollar el tema del ambientalismo, pues ha sido un trabajo maravilloso, y que en el principio éramos con la juventud muy acelerados, que queríamos cambios, pero sí se puede. Conseguimos, Ricardo puede ser testigo, por ejemplo, presionamos y conseguimos el Ministerio del Medio Ambiente, pero eso duró 10, 15 años llegar a ese punto, imagínate. Pero se puede. Yo en este momento me siento muy contento de conocerlos a ustedes, de esos jóvenes que veo en todas las generaciones que hay aquí, y digo, carajo, valió la pena en un momento dado ese trabajo, esa utopía, pero no se puede parar, no se puede parar. Y tenemos que no solamente ser ambientalistas de corazón, de filosofía, sino de acciones. Y sí, también yo creo que hay que pararnos fuerte y duro, porque ya la crisis ambiental no aguanta, todos lo sabemos. Entonces necesitamos posturas fuertes, pero amables, creativas, bonitas, con propuestas y con hechos, ¿no?
Uno habla desde la experiencia, sí, pero con hechos. O sea, cada cosa que tú, tema que manejes, que sea una cosa cierta, que no sea una exposición intelectual solamente, un palabrerío, sino que se me haya metido las botas para vivir en los territorios, para conocer la profundidad de la naturaleza, de los ecosistemas, pero también de sí mismo, porque es que ahí comienza todo. Pero bueno, ese tema, ustedes cada uno lo saben. Muchas gracias por esto y me encantaría cuando me necesites, si quieras, estoy acá como un semillero, como cualquier semilla de ustedes, a participar porque me encanta el tema y tengo mucho que aportar. Que aportar, sí, sí. Muchas gracias, Guillermo. Estaremos pendientes. Ojalá que podamos tener una visita de nuestro semillero a tu finca. Claro, en una de esas organizamos algo así, y no solamente acá, sino en todas las... Esto acá hay una vanguardia increíble, acá no es una. Son 10, 15, 20, 30, cada una con sus características. Hay un nido de águilas, hay guardadores de semillas, hay recuperadores de especies nativas y solamente productivas. Hay investigaciones de todo tipo, sí, de recolección de hongos, de setas y producción de setas. La cultura orgánica, pues como te digo, toda esa semilla que sembró el Colegio Verde Villa de Leyva, que aprovecho para que lo conozcan, aunque sea lástima que ya Margarita Botero, Marino de Botero, pues no tiene mucha cosa, pero el Colegio Verde fue una huella maravillosa y hay registros ahí en YouTube y todo eso. Bueno, entonces compañeros, abrazos y entonces muchas gracias, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Interesante. Perfecto. Acá hay... Gracias, Guillermo. De Hugo y Laura, que nuevamente se unió, y Helen. A ver, entonces si Hugo tiene alguna, nuevamente, creo que estaba levantando la mano Hugo. Muchas gracias, la intervención es excelente y el recorrido que Guillermo nos hace por esa granja agrícola que él mismo tiene, autosostenible en Villaleva. A ver, Hugo, si tienes para dar paso a Laura y a Helen, sí. Sí, no, gracias, disculpe, yo levanté, al contrario, la bajé ya por tiempo. También me gustaría darle la oportunidad a otras personas para que pudieran participar. Entonces, Laura, tienes Laura iba a hacer una pregunta. Laura. Hola, profes, buenos días. Es que, digamos, yo tenía una pregunta. Digamos, suponiendo que en Colombia se plantan más monocultivos, ¿sí? Y pues hay ausencia de policultivos. Entonces, esto en un futuro puede provocar, digamos, la pérdida de la biodiversidad, porque, digamos, en el monocultivo, pues hacer mono, digamos, hay menos como animales, entonces se pierde como la biodiversidad, ¿sí me hago entender? Entonces, digamos, si se siguen plantando cada vez de una forma intensiva, puede que esto disminuya la biodiversidad que hay en el país. Correcto, sí, está en lo correcto. El monocultivo no permite que haya otra producción. La palabra lo indica. Lo que hay que hacer es lo que decía Guillermo, ¿no? Esto de plantar árboles, de generar huertos, de que haya rotaciones de cultivo, pero no rotaciones de cultivo de transgénicos, sino rotaciones de cultivo como hacían nuestros abuelos. Tratar de que esta tierra no termine siendo un desierto, de que nuestros territorios no terminen siendo desertificados, porque el monocultivo en realidad es extractivismo, es megaminería. Lo que hacen es extraer todos los minerales del suelo y no aportan nada. Así que sí, estás en lo cierto. Bueno, gracias, Alfredo. Sigue con Helen, que ha levantado la mano insistentemente, Helen. Hola, profe. Pues más que como hacer una pregunta, yo quería como tratar de compartirles algo que ha sido un proyecto familiar interesante y nuevo para todos. No sé si desde acá, desde el celular, voy a compartir pantalla, lo voy a intentar. Entonces, no sé si ahí ven la pantalla de mi teléfono. A ver, muy chiquita, muy pequeña. Espérate, fijo, a ver. Ahí estamos. Sí, este es como un cultivo muy personal, familiar, que hemos tratado de hacer junto con mi abuela. Ahí pueden ver. Sí, ya estamos viendo. Ya. ¿Sí? Listo. Entonces quería como compartirles
también que ha sido una experiencia bonita, es muy nuevo para nosotros, pues mi abuelita sí era... ¿Ese es tomate de árbol? Sí, señor. Mira qué rico. Y tiene lulo también. Ajá. Esta semana hemos conseguido tomate de árbol aquí en Argentina que no se da, pero que estamos tratando de protegerlo hasta que llegue la época del trasplante. Ahí ya muy personal, ella también cultiva como planticas florales y suculentas, ya tiene su obsesión por las suculentas. Gracias, Helen. Qué bueno ver. Eso es el trabajo que deberíamos hacer todos, ¿no? Sí, pienso que es un tema de dedicación, de demasiada dedicación, porque sí es el tema de aprender a entender también cómo funcionan los cultivos y las plantas, ¿no? Con mi abuelita hemos tenido ahí nuestras experiencias de qué tanto sol necesitan, qué tanta agua necesitan. Este es como el primer cultivo que vemos que crece, porque hemos cultivado fresa, hemos cultivado uchuvas, hemos cultivado también te hago una pregunta. Allí veo un balde plástico amarillo y uno blanco. ¿Qué le ponen debajo para que mantenga la humedad? ¿Estos de acá? Este plástico te refieres al primero, ¿sí? Estos, sí, los redondos. Que está como al lado derecho. Ese, el amarillo. Ese fue nosotros lo hicimos, esto es como un invernadero. Ajá. Nosotros lo hicimos con tubos de PVC y lo hicimos con plástico. Y la idea era como mantener un poco también el calor y las plantas que no podemos sacar y entrar todo el tiempo porque son cultivos. Yo creo que ustedes pueden ver. Nosotros hicimos unos cajones en madera que después cubrimos con un plástico negro y la tierra nosotros la tenemos con un compost casero que hacemos nosotras. ¿Hacen lombricultura? Con los residuos orgánicos. Sí, señor. Bien. Este también lo hacemos nosotros. Todo esto nosotros lo hemos aprendido a raíz de la pandemia. Aprendimos todo esto nosotras. Y nosotros intentamos tener un proyecto también, pues un poco de tener como un cultivo con la comunidad. Nosotros vivimos en un barrio que se llama Buenos Aires. Ese barrio queda cerca de pues es una quebrada que se llama Quebrada del Infierno, pero sí. La quebrada se volvió un caño, porque ahí llegan todos los residuos de aguas. Igual que Buenos Aires. Sí, creo. Yo creo que por eso el nombre del barrio. Entonces, nosotros tratamos de impulsar un proyecto con la comunidad para poder hacer pues un cultivo comunitario en unos terrenos que son como terrenos baldíos, supongo yo, que eran lugares que antes eran habitados y después reubicaron a la gente en otros espacios. Pero no fue posible porque nos decían que esos territorios, o sea, esos terrenos nosotros como comunidad no podíamos utilizarlos porque no teníamos pues ninguna legalidad dentro de ellos, que eso era netamente estatal y solo ellos podían manejarlo. Claro. Sin embargo, en ese cultivo, cerca del caño, crecen no sé si los conocen, son como, auyamines les llaman, calabacines. Auyama. Son chiquitos, sí, blancos. Sí. Esos crecen ahí naturalmente crecen ahí, o sea, es como lo que llaman maleza, pareciera, y ahí crecen ese tipo de cultivos. Y a partir de eso les decía que también ha sido como una experiencia de saber dónde conseguir semillas, donde no tener que ir a comprarlas a ciertos lugares, sino también tener contacto con bancos de semillas, que incluso con el profesor Mota, que tuvimos una vez una reunión, en una de sus charlas había un señor que él nos contactó con el Jardín Botánico directamente para que nos dieran semillas, incluso el Jardín Botánico fue hasta nuestra casa. Ellos revisaron cómo iba nuestro compost, cómo manejábamos todo eso. Te digo, una vez estaba en Colombia visitando un conuco. Un conuco es un huerto urbano. Y dije la misma palabra que dijiste vos recién, banco de semilla. Y don Rubén me corrigió. Me dijo que si fuese un banco de semillas sería parte del capitalismo, porque sería atesorar algo que después tiene un valor de mercancía, que en realidad sería reservorio de semilla. Y qué loco, ¿no? Mira, que yo no sabía eso. El tema, como decía Guillermo, ¿no? Que a veces nos cambian hasta el lenguaje y bueno, esto de tener que recuperar un montón de palabras como para que no sean mal interpretadas en algún momento.
qué maravilloso que puedan tener esa posibilidad. Y bueno, esta es la respuesta que teníamos a una joven que también nos había preguntado si existían estos trabajos en Colombia. Y mire si no existe. Por eso es tan maravilloso el interactuar, en que no escuchar a uno y no hacer el monocultivo de la palabra, ¿no? Y que se pueda interactuar donde cada uno sepamos la experiencia del otro. Es maravilloso lo que decía Guillermo, lo maravilloso lo que hace Gel, la gente que en el hacer muestra su currículum, ¿verdad? Creo que eso es lo más importante que tenemos en cada uno de nuestros territorios, y lo importante es que puntualmente en este momento estamos haciendo esta reunión en un semillero de la Facultad de Derecho. Y qué loco, ¿no? Porque hablamos del derecho a la alimentación, el derecho al acceso a la tierra, los derechos fundamentales del niño, el derecho al agua, y lo importante que en el semillero de profesionales del derecho exista este acompañamiento, ¿no? Los que meten la mano en la tierra y los que estén acompañando para que las leyes nos puedan proteger de alguna manera, y que no sean nada más que papeles escritos, como se escribe la Constitución, y que en algunos momentos es vulnerada, y que los derechos del campesinado, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de la gente que trabaja están siendo pisoteados cuando la letra no es respetada. Y como pasa a veces en nuestro país, en la Argentina, carecemos de profesionales que puedan meter los pies en la tierra un día y entender cuáles son nuestros reclamos cuando defendemos algo tan simple, tan importante y tan relevante como es la salud y la vida y nuestra Pacha, que en realidad nos contiene a todos. Y esto de lo interdisciplinario es maravilloso, ¿no? Donde se puede unir el campesino, el pueblo originario, el huertero, el abogado y el profesor. Y entre todos hacer proyectos en común y que sean muy importantes para la comunidad. Porque ahí está el eje de todo, ¿no? Si nosotros hacemos una huerta comunitaria, aquí en mi pueblo nuestra huerta comunitaria tiene poco espacio, son 100 metros por 8 y es en un espacio público. Y ahí demostramos que se puede, como decía Guillermo, ¿no? Hay que demostrar que se puede, que está la magia de la vida, que cuando vos tirás la semilla en el momento justo, en el lugar energético justo y con la luna justa, vas a tener la mejor planta y la mejor semilla. Pero lo más importante que queda, más allá de consumir el fruto final, es el haber compartido, el haber tenido en todo ese espacio verde un lugar de charla, una matera, como decimos aquí, que tomamos mate, donde podamos compartir, charlar y discutir cosas, para que lo más importante que quede en todo este proceso es el aprender uno del otro. Muchas gracias. Por último, Jairo León Acosta, quien es promotor de hogares ecológicos, quiere hacer una pregunta o un aporte. Jairo León, bienvenido. Sí, profe, muchas gracias. No, pues viendo el video de la compañera, estaba pensando cuando el doctor, no sé cuál es su profesión, Torito. Ahí está, esa es la mejor profesión. Llegó a preguntar lo del agua. En mi programa de hogares ecológicos tenemos un reto, porque yo lo baso desde la propiedad horizontal. Sí. De hecho, me he reunido con profesionales de allá de Argentina en este sector, en donde pues los edificios tenemos el reto del espacio, ¿no? Porque pues ella mostraba ahí una de las casas que ya se están acabando para darle paso a la construcción de los grandes edificios y pues la concentración de personas. Y hacer ese tipo de, o sea, un cultivo, bueno, hidropónico, aquí en ese espacio que tenemos por lo general en las cocinas, es un gran desafío. Pero entonces yo en mi programa establezco o quiero hacer mucho énfasis en el uso de la ingeniería. Uh-huh. O sea, porque ya con ingeniería, pues, por ejemplo, lo que ella estaba mostrando ahí, hemos diseñado sistemas con estas botellas de la gaseosa,
en donde las conectamos, utilizamos el riego del, el agua de los aire acondicionados, de la lluvia, y hacemos la distribución para que llegue a ese cultivo. Eso fue un programa que sacó en la universidad distrital, y es eso, es aplicar. Hoy día pues estoy en este tema del derecho, obligar a través de la ley, pero utilizar mucho ese conocimiento que tenemos en ingeniería para poder lograr esas cosas, porque lo que decía también otro experto ahí, hablamos, pero no implementamos, no hacemos acción. Y lo que ahorita necesita el mundo, lo que realmente necesitamos ya, es empezar así sea a ensayo-error, hacer las cosas, porque yo sé que nos vamos a equivocar, pero necesitamos hacer, como hizo nuestra compañera, empezar a organizar ese tipo de cosas para que la gente las esté ya viendo. Solo quería decir eso. Muchas gracias. Gracias, Jairo León. Está en este momento Jorge Mario. León, ¿sabes qué digo aquí? Que lo que se dice con la lengua se sostiene con el lomo, trabajando. Entonces ahí tenemos un buen complemento. Un tema del agua en los edificios de propiedad horizontal es la cantidad de humedad que se desperdicia de los aire acondicionados, y que en muchos casos, muchas veces esas mangueritas se interconectan para ir a lugares donde hay grandes maceteros o grandes espacios donde se acumula esa humedad, o sea, esa agua, para producir también puede ser útil. Sí, señor, así es. Primero que... Don Mario, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Jairo, muchas gracias por su aporte. Es maravilloso. Quiero complementarle con algo. Desde la Universidad Autónoma, en años anteriores, se hizo un estudio sobre la contaminación del bifenol y lo que tiene que ver con los ftalatos. Me dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi exposición? Mucho. El PET es originario de ello, del bifenol. El bifenol es una sustancia, si estamos hablando de agentes que producen daño a la salud en el sistema oncológico, o sea, los primeros propiciadores de cáncer, pues desde luego, el bifenol es uno de ellos. Y los ftalatos, ni se diga. Los ftalatos los encontramos en el PVC, el bifenol en el PET, no el polímero. Bueno, pero eso no quiere decir de que tengamos un trabajo en común. El trabajo hoy por hoy, con el tema de la densificación y zonificación de la ciudad, sobre todo el tema de Ley 675, propiedad horizontal, pues aquí encontramos que los elementos ambientales son golpeados en cada momento por el desconocimiento casualmente de estos temas. El manejo, por ejemplo, de las aguas en los conjuntos. También tenemos una normatividad que, bueno, eso es otro tema que es bastante, es un tema también de discusión aparte, pero puedo agregarle que el tema de las aguas lluvias es algo muy interesante, con un debido proceso, con un debido mantenimiento, con unos debidos también tratamiento de la misma, y esto ayudaría mucho a que estas huertas y todos estos proyectos que se quieren dar en huertas verticales, horizontales, bueno, qué sé yo, y en algunos espejos de zonas verdes, de resultados. Vamos para allá. Sobre todo la propiedad horizontal que está colindante sobre los humedales de la ciudad es la que en este momento requiere que estos temas prevalezcan, que se genere el tema del aprovechamiento de las huertas, del aprovechamiento de lo que yo le digo, de los frutales, de poder volver otra vez a retomar ese espacio, esos espacios de vida, para que, primero que todo, la sensibilización y concienciación a las comunidades, porque mucha gente se olvidó del tema ambiental por el tema comercial, por lo que vemos día a día que la sociedad de consumo nos tiene alborotados, nos tiene distraídos, pero que esa obsolescencia programada también nos tiene prácticamente encasillados, pero que tenemos que llegar a eso, a sensibilizar, concienciar
las comunidades en la propiedad horizontal. En ese espacio la Corporación Social y Ambiental también se la está jugando desde hace rato. Nosotros venimos haciendo un trabajo en la Ciudadela del Porvenir, pero también en la Ciudadela Parque Bogotá, en la Ciudadela del Recreo y en el Tintal, en varios sitios donde hemos trabajado con comunidades que pues, hoy por hoy pues, han mejorado en su haber, en todo su espacio, el aprovechamiento de estos, digamos, sitios baldíos que hoy por hoy los convierten en basureros, en vertimentos al aire libre, que pues no deben de ser así. Aquí hay un gran ejemplo cerca, sino que no tuve la oportunidad de exponerlo, ¿no? Un sitio cerca a un conjunto y fue utilizado como un botadero de basura de todo tipo. ¿Qué sucedió? Con varias personas muy nobles se creó una huerta comunitaria y está en pleno cerca a un eje ambiental. Entonces, quiero decirles de que desde ahí, sí, qué bueno que desde el semillero y con la ayuda del doctor Ricardo Mota, con la ayuda de los demás compañeros, esa magnífica oportunidad de tener a Óscar Alfredo Di Vicenzi, al amigo el doctor Guillermo, que excelente su exposición, no lo conocía, la verdad, estos espacios son para eso, para poder interactuar, conocer a más personas, ese trabajo tan maravilloso, ese trabajo de camino vivo que ha realizado el doctor Ricardo Mota por todos los cerros centroorientales de Bogotá, eso es algo que hay que documentarlo, hay que dejarlo plasmado, porque pues eso es una historia viva de que si hay personas interesadas en proteger el medio ambiente de la ciudad, del país, del mundo, del planeta. Entonces, esta labor no la traemos con Óscar Alfredo de ayer, de antier, llevamos muchos años en este ejercicio y hemos interactuado con muchas personas, con comunidades de niños, de jóvenes, de adultos y en diferentes espacios. Al inicio yo atrevidamente mostraba una valla que lleva muchos años, fue un pendón que hicimos hace muchos años, recién que Óscar Alfredo estuvo en Bogotá, y nos dimos en la tarea de poder no bajar la guardia con este trabajo ambiental. Desafortunadamente, como lo comentaba, las leyes en Colombia, que son leyes que a veces pues ya los estamos entendiendo y gracias a nuestros docentes sabemos por dónde va esto, hay unas que son de carácter político y que son de momento, y la verdad qué lástima que eso suceda así, que no van a ninguna parte porque después son derogadas en la segunda administración por parte de los mismos. Pero bueno, eso poco a poco lo vamos entendiendo. Muchas gracias, doctor Ricardo Mota, por su amable invitación. Gracias, Óscar Alfredo Di Vicenzi. Qué alegría volverlo a tener en estos espacios. Amigo Jairo, qué grato saber que usted trabaja con la propiedad horizontal, otro servidor más. Y lo mismo a todos los invitados, todos los compañeros del semillero. Yo soy estudiante de Derecho de la Universidad Corporación Universitaria Republicana y les extiendo un caluroso saludo y también pues he trabajado en el tema de la protección ambiental durante varios años y ahí estamos de la mano con los grandes que podemos, como es el doctor Ricardo Mota, que nos ha invitado a este gran evento. Gracias compañeros de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y de otras entidades de Argentina, de todos los miembros de Un Surco por Familia, un abrazo fraterno desde la Corporación Social y Ambiental, y a los amigos allá, de que sé que también en Ecuador los contactos de Alfredo, también el ingeniero, él está muy pendiente de todas estas actividades, de la Universidad Católica de Ecuador, y bueno, ¿por qué no? También nuestro amigo Mario Tapia Retana de México, que sé que también nos escucha. Un abrazo para todos y yo me despido, me alejo, qué pena, porque tengo un compromiso ahorita también con otra actividad. Bueno, una feliz tarde para todos. Muchas gracias, Jorge Mario, muy gentil por la asistencia y todo. Y yo creo que ya vamos terminando nuestra charla, entonces para que Óscar Alfredo entre a despedirse y a hacer algún comentario, y finalizamos con Hugo Bernal, que quiere promocionar una charla también dentro de 15 días. Entonces, Óscar Alfredo, ¿tiene la palabra? Sí. Gracias nuevamente por la invitación y poder compartir experiencias y saberes, aprender de ustedes y por supuesto a su disposición cada vez que podamos aportar algo desde el hacer, como decía Guillermo.
Y creo que en el tema de la propiedad horizontal hay algo que es muy importante y que en muchos países se está utilizando, que es el techo vivo. Se está implementando la ingeniería para que cada uno de los techos, las terrazas, dejen de ser un espejo de cemento y puedan ser un lugar, un pequeño pulmón en las grandes ciudades. Eso es muy importante. En algunas ciudades como Córdoba se estuvo legislando sobre la materia, ¿no?, del techo vivo y cómo trabajarlo, y creo que en muchos lugares también lo están haciendo. Mota, muchas gracias nuevamente y muchas gracias a toda la gente del semillero, y será hasta cualquier momento, y ojalá que sea estrechándonos un abrazo allí en Colombia o ustedes aquí en Argentina. Muchas gracias, Oscar Alfredo Di Vicenzi, excelente su exposición como tal. Ahora vamos a Hugo Bernal, que quiere hacer una pequeña promoción a una charla que va a tener de hoy en 15 días. Gracias, profesor Mota, y a todos, pues, aunarme a todo este trabajo que están realizando, maravilloso. Es un trabajo conciencial que se requiere con urgencia, ya es un imperativo para toda la humanidad unarnos en todos estos propósitos en los cuales vamos a tener una mejor posibilidad de vida a toda la humanidad. Bien, la invitación es para que en 15 días vamos en este mismo espacio que agradecemos al profesor Mota, vamos a tratar el tema sobre los cumbamelas, las jornadas culturales que van a comenzar desde el 15 de junio hasta el mes de septiembre a través de América. Van a haber varias rutas, una que viene de Europa, otra viene de Australia, del sur del continente, de Argentina y de Chile, y vamos a terminar en la ciudad de Cusco para dirigirnos al monte Sajama, al nevado Sajama. Todo esto va a estar en una programación. Venimos de México, pasamos por Centroamérica, Caracas, Bogotá va a ser un punto, en Ecuador vamos a estar en Cuenca y algunas ciudades del Perú para terminar en Cusco. Realmente el Cumbamela se realiza o se realizaba en este mismo sentido, pero con un carácter más místico en Oriente. Ya a partir de 1948, por todo el cambio geomagnético, los centros espirituales se han desplazado a América, de tal manera que ya no es algo espiritual de orden puramente místico, esotérico, sino más bien es de orden cultural, en el cual todos estos temas que estamos viendo son de una necesidad en la cual es vital para el ser humano generar unos estados de conciencia para lograr una transformación equilibrada, equitativa para todos. Y todo esto que se está planteando a través de estas charlas, profesor, que le agradecemos mucho estos espacios, realmente ayudan a generar una conciencia en cada uno de los seres. En lo poco, en lo mucho que nosotros podamos contribuir en esa transformación, bienvenido. Todo lo que sea, cualquier acto, cualquier gesto que hagamos en función de generar una paz mundial, bienvenida, porque eso es armonía con el mundo, armonía con la naturaleza y armonía con el cosmos. Entonces, en 15 días vamos a tener esa charla y invitamos a todos los que quieran participar. Va a ser muy interesante, vamos a tocar este tema con una mayor profundidad. Muchas gracias, profesor, por el tiempo, pues cedemos la palabra. Precisamente, Hugo, estaba pendiente a ver, recuerda que hace unos años, y me gustaría pronto repetir esa experiencia y a comentar aquí a todos los participantes, mis semilleros, a Oscar Alfredo y todo. Hace algunos años estuvimos en una granja a unos 40 minutos de Bogotá, la granja Hernando Niño, impactante, donde tiene una maloca y tiene cultivo de todas las cultivos indígenas. Todos los indígenas de Colombia han estado en la granja de Hernando Niño, ¿cierto, Hugo? Estuvimos una experiencia interesante. Es fabuloso de pronto volver a repetir esa experiencia tan interesante en esa granja. Él se hizo famoso en Colombia porque una gallina colocó un huevo de ¿cuánto? De como 30 centímetros. Sí, era como de 350 gramos, era el huevo más grande del mundo. Es interesante ese tema que está tocando el profesor Mota. La granja del Dr. Niño tiene más de 3.000 especies medicinales, tanto de América como de Europa. Ha sido todo un trabajo de recopilación. Es interesante ese punto.
dentro de la programación que tenemos del Cumbamela, por ejemplo, va a haber en Bucaramanga van a haber un seminario sobre geomagnetismo, que es importante, ese tema va a coadyuvar, ya que el profesor Alfredo tocó el tema de la luna. Es un tema cósmico que es muy importante tenerlo en torno a los cultivos, porque a veces nosotros pensamos que, o sea, nosotros como parte de la vida y por toda la situación nos desconectamos de la misma vida. Y la luna es parte de ella, el sol es parte de ella, los planetas mismos. Entonces, y la Tierra tiene un telurismo que hay que ver, hay que apreciar y hay que estudiar. En Medellín vamos a tener una charla sobre la medicina alternativa, que es importante, que igual parte de la tierra, o sea, no es solamente algo, ya hay una tendencia que nosotros también estamos impulsando, y ver nuestros alimentos como una medicina. Realmente nosotros la enfermedad la estamos consumiendo. Nosotros somos los que damos la enfermedad a través de consumos inadecuados, de alimentos inadecuados y de alimentación inadecuada. Entonces es un tema que encara muchas cosas vitales del ser. Y sí, es muy interesante la granja del profesor Niño. Además, hay un bello ejemplo de la metagricultura, de cómo se pueden cultivar en áreas muy pequeñas múltiples especies y alimentos que generan incluso una mayor posibilidad productiva. Entonces, bueno, sobre eso hay mucho que hablar y pues estamos pendientes para que en 15 días podamos ampliar todos estos temas. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Desafortunadamente no pudo estar Adolfo, el indígena Los Cojis, está en la Sierra Nevada, entonces no tiene señal, no se hubiera podido participar, pero en este momento está en la Sierra Nevada. Alcanzó a ingresar un poco, pero no llega la señal a la Sierra Nevada. Santa Marta va hacia la Sierra Nevada como tal. Muchas gracias, Hugo Bernal, a todos. Hemos finalizado ya estas 2 horas tan interesantes, recorridos con toda la sabiduría de Oscar Alfredo Di Vicenzi, esa experiencia tan interesante de Guillermo Torres, de nuestros semilleros, en fin, muchísimas cosas que generan mucha conciencia de generar nuestra huerta. Si porque tengamos un apartamento pequeño, generemos huerta con unas materas, ¿cierto? Ya lo podemos iniciar. Lo importante es tener la voluntad, el querer, y empecemos a sembrar las plantas más fundamentales, cilantro, hierbas, la hierbabuena, Artemisa, en fin, algunas cositas. Artemisa, exactamente, la Artemisa para el dolor, ¿cierto? Sí. Y para fortalecer el sistema inmunitario, ¿no? Muy importante en estas épocas. Y que mucha gente cree que es un yuyo y que sale por allí, y en realidad es nuestra medicina. Cada una de las plantas que tenemos en la huerta es nuestra medicina. Lo que pasa que hay que consumirla con total, ¿cómo decirlo?, confianza, ¿no? Muchos te preguntan, ¿y esta no es venenosa? No hay ninguna planta venenosa. Nosotros somos el veneno. Cuando a veces estamos pisoteando mucho de nuestros alimentos. Sí, recuerdo que Oscar Alfredo me comentaba un libro muy famoso que se llama Los alimentos que pisamos, ¿no? Tú me comentaste un libro que aparece que pueden encontrarlo, sí, hay muchos libros que hablan de esto, ¿no? La comida que pisamos. Y es verdad, ¿no? El diente de león es maravilloso y sin embargo no hay producciones intensivas de diente de león, sino que la pacha misma nos está dando. Nosotros en la huerta a veces desyuyamos un poco en los caminos, pero el resto le decimos a los pibes, digo, esto es para los bichos. A veces se queda o se malogra un tomate o que se lo comieron y es para ellos. Porque si hablamos de preexistencia, nosotros llegamos después que todos los insectos y los animalitos y la biodiversidad que hay en ese territorio. Y entonces tenemos que tener esa... ser parte de esa biota, no pretender ser dueño de ese espacio y por eso diagramar con simetría dónde iba el ají, el tomate o la lechuga, sino que las semillas traten de salir. Ustedes saben que cada vez que sale una semilla que brota guacha, como le decimos acá, que no la plantó nadie, es mucho más fuerte, porque ella eligió ese lugar, porque el lugar energético es ese para esa planta.
Y por ahí si nosotros pretendemos hacerlo y lo ponemos 20 centímetros más allá, no es el cruce que ellas querían para prosperar. Y ahí es donde vamos aprendiendo con las plantas mismas, ¿no? Con el ensayo y el error, porque no todos sabemos todo, así que vamos aprendiendo de los grandes, de los jóvenes, de los chicos y de las plantas que nos rodean continuamente. Y de los bichos que van a comer, porque el otro día le decíamos a uno, había muchas hormigas, y le digo, y las hormigas no tienen supermercado, su supermercado es este territorio, y ellos van a comer lo que necesitan. Pero ojo, porque las hormigas nos están diciendo que vamos a tener un invierno difícil, por eso están llevando tanta comida a su hormiguero. Cosas que por ahí no todos observan, ¿no? El porqué de esa interpretación de cómo nos van diciendo algo, tanto los vegetales como los del reino animal, los insectos, los animales. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Entre todos. Más allá de sembrar 1 metro de ajo, 1 metro de cebolla y todo lineal y de yuyar. Hay mucha gente que tiene ese problema que dice, pero no me ha salido. Se me secaron porque no hubo mucha agua. Bueno, también se te habrá secado porque sacaste toda la cobertura que tenía esa producción, le sacaste el yuyito, le sacaste la forma de protegerse del sol, de la humedad que iba a proteger ese yuyito que te parece maleza y en realidad es parte de ese lugar. Y de esto muchos lo pueden encasillar en una forma de cultivo u otra forma, pero es lo que tenemos que aprender, ¿no? Que para comer, para alimentarnos, tenemos que producir nuestros propios alimentos y respetar el espacio. Excelente reflexión, muy buena, excelente reflexión. Imagínate que febrero, que es un mes para Colombia todavía de verano, estamos ya en invierno. Uh-huh. Está todo el país en invierno. Hubo una tragedia la semana pasada, más de 20 muertos en Pereira. Se vino una montaña y arrasó con dos barrios. La bella Pereira. En febrero, mes de verano, y ya llegaron las lluvias. Los cambios son muy grandes, muy grandes, que está todo el mundo generando, está alterado todo el clima como tal, totalmente alterado. Que no es casualidad, Ricardo, el clima, o sea, la naturaleza responde a la desobediencia, al abuso, a todo el daño que se le ha hecho. Porque que haya regímenes de lluvia que no había antes, no es por un capricho de la naturaleza, sino porque le han sacado el monte, porque han talado los bosques, porque se ha destruido la montaña para hacer megaminería, porque se ha represado el río, porque se ha construido en lugares donde eran humedales, donde se ha rellenado, porque todo tiene que ver con todo. Entonces, más que cambio climático, hay un extractivismo, un saqueo en todas nuestras repúblicas que parece que no nos hacemos cargo como especie. Y hay algo más grave, se están incendiando las selvas del Amazonas, parte del Bichada, para meter ganado. Muy grave la situación. Demasiado. Se han arrasado miles y miles de hectáreas de las selvas para meter el ganado. Sí, señor. Muy grave, y el presidente está diciendo en Europa que hay una gestión ambiental, pero es muy grave la situación que está arrasando la selva del Amazonas, como tal, día tras día, minuto a minuto. Son unos criminales de delitos de lesa humanidad. Por eso nos quedamos en lo que decía hoy a mitad de la charla. Los gravísimos problemas ecológicos, ambientales, sanitarios que tenemos en nuestra república tienen que ver con la corrupción existente. Si no existiera tanta corrupción, no tendríamos tantos problemas. Así es. Bueno, nuevamente ya para finalizar, tenemos 2 horas y cuarto de esto. Muchísimas gracias a Oscar Alfredo Di Vicenzi, todos los expositores, a nuestros semilleros que quedaron al final, Carlos Gregorio, a Emily, a Helen, a Hugo, profesor Hugo Bernal, Jairo León, a Jorge Mario, a José Esteban, Julio Andrés Urrego, a Paula Alexandra González y a todos los que finalmente tuvimos la oportunidad y conocer hasta la granja agrícola que tiene Guillermo Torres en los alrededores de Villa Eleva.
Muchísimas gracias y estaremos repitiendo estas sesiones de ambientalistas. Nuevamente para todos, un cordial saludo y una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, profe. Feliz tarde. Estén muy bien.